Es un gusto poder contar con su presencia esta mañana nuevamente. Creemos que venimos aquí a exaltar el nombre de un Dios vivo, amén. Amén, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que es poderoso, un Dios que es victorioso. Por sobre todas las cosas es un Dios de victoria, un Dios vencedor, amén. Amén, ¿cuántos lo creen? Amén, así que quiero que levante su voz y dé un grito de júbilo esta mañana, declarando que el poderoso va delante de nosotros y que el victorioso aquí está en favor de su pueblo. Amén. ¿Dónde están los alegres? Den un grito de júbilo. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Dígalo. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Por eso yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Dígalo. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré al pelear. ¿Por qué? Pues la victoria es del Señor. Que se escuche entre los cielos. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu gran nombre esta mañana, porque más poderoso que tú no hay. El victorioso vive en mí. Dígalo. El victorioso vive en mí. Y las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Y por eso yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Dígalo, dígalo. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. ¿Y cuántos han venido alegres esta mañana? ¿Cuántos han venido aquí creyendo que la victoria la tenemos? Porque la victoria es de Cristo. Ahí alábele y dígale: nada puede derrotarte, papá. Y si yo estoy contigo, Señor, sé que tú harás. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor y no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré y celebraré
tu nombre, Señor, en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un Dios vencedor? ¿Cuántos tienen un Dios vencedor? Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor y vamos a glorificarlo en esta mañana. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. ¡Que se escuche! Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Que se escuche. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Adoramos tu nombre, Señor. Confiamos que tú siempre vas con nosotros, Padre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, que permite que hoy podamos usted y yo compartir delante de su presencia, estar en este lugar con el único ideal de poderle brindar la mejor adoración a nuestro Dios. Levante sus manos allí como introducción a este tiempo de adoración. Dígale al Señor: reconozco hoy, Dios, la necesidad que tengo de ti. Reconozco hoy, Señor, que mi corazón está tan sediento, Dios, de tu amor, que me es necesario, Señor, poder alabarte como un día lo dijo el salmista. Señor, es mejor estar un día, Dios, en tu casa. Es mejor, Señor, estar un ratito, Dios, en tu presencia, que estar 1000 años fuera de ese lugar. Es en tu presencia, Señor, en donde yo puedo sentirme refugiado, en donde tu abrazo, Señor, me respalda. Y es en este tiempo, Señor, en el que te quiero decir: amado de mi corazón, aquí estoy.
Aquí estoy, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Dígaselo: te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, dígaselo, y al contemplar la hermosura de tu majestad, Contemplar la hermosura de tu santidad. mi espíritu se alegra, Dios. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Con todo su corazón, decláralo: te adoro. Te adoro a ti, Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoramos, Señor. te adoro a ti, Oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Con todo su corazón, dígalo, iglesia. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. ¿Cuántos con un corazón agradecido le pueden dar palmas al Señor? Gracias, amado de nuestro corazón. Tu presencia está en este lugar, Señor. Gloria a Dios.
Levante sus manos y una vez más adórelo al Señor. Dele gracias porque Él es bueno y dice su palabra que su misericordia es para siempre. Padre, en esta mañana, Dios mío, te agradecemos por honrarnos con tu presencia, Dios, por recibir esos cánticos de alabanza, de adoración, de exaltación a tu persona, Señor, por lo que tú eres, por lo grande y maravilloso, Señor, que usted ha sido con cada uno de nosotros. Señor, ahora asimismo, con esa reverencia, con ese temor en nuestro corazón, nos disponemos a escuchar tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo, Dios, tome control en nuestra mente y en nuestro corazón, para que esa palabra que oigamos se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Una vez más, denle ese fuerte aplauso al Señor. Y tome su asiento. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que ya están aquí en este lugar, así como también las personas, amigos, hermanos, que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro escrito a los Romanos, capítulo número 12. Vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo número 12. Yo sé que tal vez, al menos en esta iglesia, en el liderazgo, mucho hemos meditado sobre estos dos versículos casualmente. Pero siempre hay algo que aprender en la palabra del Señor. Siempre tiene que haber algo que Dios quiere que apliquemos puntualmente en cierto tiempo en nuestra vida. Y bueno, este es el momento. La palabra del Señor la leemos en el poderoso nombre de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así en el libro de Romanos, capítulo número 12, versículos 1 y 2. Y el apóstol comienza en este capítulo diciendo así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, póngale atención, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí la palabra del Señor. Y yo estuve leyendo y releyendo algunas veces este versículo para encontrar la razón por qué Dios me llevaba a meditar en este pasaje de las Escrituras. Y una de las cosas que terminé concluyendo, y pido que leamos la última parte de este versículo número 2, el por qué, diríamos así. La última parte dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí hay un porqué de lo que viene hablando Pablo en estos dos versículos, como un resultado. De hecho, vamos a ver qué quiere decir en este contexto la palabra comprobar, porque dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. En esta mañana, por eso vamos a ver o a meditar bajo el título, ahí lo tenemos en pantalla, entendiendo la voluntad de Dios. Yo creo que no solamente en este tiempo,
siempre como cristianos nos hace falta entender la voluntad de Dios. Y de hecho ha sido un tema de mucha búsqueda de los cristianos. Tal vez, y ahí es que donde viene la enseñanza, ¿no? Tal vez de una forma un poco equivocada. Como dice Santiago, ¿no? Pedís y pedís mal. El asunto no es que no pedimos. En este caso el asunto no es que no buscamos la voluntad de Dios, sino que la buscamos desorientada o fuera del contexto en que Dios la ha propuesto. Dios quiere que nosotros, sobre todo como hijos de Dios, sepamos la voluntad de Él. Sepamos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Porque muchas veces, de pronto, cuando estudiamos teología, vemos la voluntad desde un punto, desde los atributos de Dios, de la divinidad. O sea, esta es la voluntad de Dios en una forma general. Pero aquí Pablo lo está planteando de una forma muy particular. Y de hecho, algunos que han hecho un estudio del libro de Romanos, saben que en los 11 capítulos anteriores, porque estamos en el capítulo número 2, y ponga atención a lo que voy a decir, en los 11 capítulos anteriores, Pablo, de parte del Señor, porque lo que estamos leyendo la Biblia es el plan propuesto de Dios para redimir al hombre. Dios expone la maldad del hombre y la incapacidad de poder alcanzar la gracia de Dios por los propios esfuerzos. La maldad del hombre, su perversión y a la vez su incapacidad de poder volver a religarse con Dios en una intimidad, en una amistad, en una comunión. No sé si me estoy dando a entender. Los primeros capítulos habla de eso, por eso la culpabilidad del hombre, la maldad del hombre, el pecado del hombre, la herencia que traemos de Adán. Y de ahí Dios plantea su benevolencia. Por eso Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con el mundo, que aún en esa condición, dice, de ser pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces, los 11 capítulos hablan acerca, por eso Pablo dice, las misericordias de Dios. Y en el capítulo número 12, Pablo plantea la forma en que debe vivir el cristiano, los hijos de Dios, los redimidos, los escogidos, los llamados, los sacados fuera de este sistema, de este mundo de corrupción, los que han sido salvos, los que están siendo vivificados por el Espíritu. Por eso es muy importante entender desde este punto de vista cómo Dios plantea su plan. El libro de Romanos se presta para eso. O mejor dicho, fue exclusivamente escrito para eso. Entonces, en estos dos versículos del capítulo número 12 está algo muy importante que primeramente nosotros como cristianos debemos entender. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mire cómo hago. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Por qué? Porque también debemos sobreentender que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Por eso, usted verá que de una manera científica se ha comprobado incluso que la huella que tenemos nosotros, cada una es diferente a la otra. Entonces, el propósito de Dios es que cada uno entendamos la voluntad específica. Por eso es que
aquí radica, yo digo, todo el problema de los cristianos. ¿Por qué deambulan en el desierto como el pueblo de Israel 40 años? Y se decepcionan incluso de haber sido llamados a esta salvación, porque no le encuentran sentido. No sé, yo soy salvo, pero desde que soy salvo o salva, yo tengo más problemas. Los problemas se me han agravado, porque antes, voy a hablar, ¿no? Como quiera, para salir del problema mentía, ahora ya no puedo mentir, estoy puesto en una camisa de fuerza. O sea, la ven así la vida cristiana. Porque no entienden que fueron llamados con un propósito exclusivo para Él. Por eso Pablo lo primero que se preocupa antes de hablar de cómo debe vivir usted como cristiano, yo como cristiano, es que sepas tú la voluntad de Dios para tu vida. Y aquí en estos dos versículos da una pauta muy grande, muy específica. Póngame nuevamente el versículo número 2. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, en este caso con lo que estamos hablando, para tu vida. Lo que pasa es que no estás viviendo una vida buena, agradable y perfecta porque estás queriéndolo encasillar la voluntad de Dios en tus planes y no en los planes de Él. De pronto, si el problema es económico, Dios dice, has tenido dinero y tú has visto que has despifarrado el dinero. Si el problema es matrimonial, te lo advertí antes de que te casaras con ese hombre, antes de que te casaras con esa mujer. No hiciste caso. Y ahora incluso me estás echando la culpa a mí. Me estás cuestionando. ¿Por qué Dios no me ayudas? ¿Por qué Dios no me soluciona el problema? Porque no te preocupaste en buscar mi voluntad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Pastor, ¿y usted en qué se basa en decir esto? En que la Biblia dice, Pablo dice, tú tienes que comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Lo primero. Vamos a ver qué quiere decir la palabra comprobar, porque dice para que comprobéis. Mire, para que comprobéis. Viene del griego dokimazo o dokimazo. Bueno, tiene que ver con distinguir, examinar, deducir. Pero la palabra más que se acerca más a la realidad es discernir. Porque este es aplicable a toda circunstancia de nuestro contexto de la vida diaria. Yo tengo que tomar, usted y yo como cristianos, pero todavía que estamos dentro de este mundo, incursionamos en negocios, en estudios, y eso nos genera tomar decisiones. Pero en medio de todas esas decisiones, yo tengo que discernir si esa decisión que voy a tomar en cualquier área de la vida, me está llevando a apegarme a la voluntad perfecta de Dios que Dios tiene para mí, o me está llevando a alejarme de esa voluntad. No sé si hasta aquí me he hecho entender. No estoy exaltado ante todo, sino que esto me emociona, me apasiona esto. Y veo que aquí está la gran falencia. ¿Por qué? Porque muchas veces desde los púlpitos nos meten, ya están hablando como agoreros. Muchos predicadores están hablando como agoreros. ¿Sí entiende lo que es un agorero, no? Un pronosticador de los tiempos. Y dicen que el año 23 va a traer esto y que el Señor te va a devolver esto y que tus negocios, tú vas a ser un hombre de éxito, vas a levantar una cadena de lo que tú estás haciendo. Y eso nos emociona porque somos seres emocionales en nuestra carne. Nos gusta, nos apasiona.
Pero nos olvidamos que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el plan de Dios dice que Dios más vale nos sacó de la corriente de este mundo, de los afanes de este mundo, para ponernos en tierra estable, en el propósito de Él. Entonces, mire, para que comprobéis, en otras palabras, como que Pablo dice, para que distingas, para que examines, para que deduzcas, para que disciernas qué es lo que Dios quiere contigo, para qué Él te llamó. Muchos nos quedamos en la salvación nomás. Yo sé que Dios me llamó para salvarme. No, Dios te salvó para llevarte, para introducirte a un sinnúmero de desafíos que tenemos en Él. No sé si se captó eso último. Tal vez se hubiera dicho, para cumplir los sinnúmeros de desafíos que tú tienes. Porque eso es lo que nos plantean muchas veces. El año 2023 será para que Dios cumpla tus sueños. Tal vez esos sueños no tienen nada que ver con los planes del Señor para contigo, para con Él. No sé si me hago entender. Y ahí está el problema. Ahí está el gran problema. Como cristiano yo tengo que incluso examinar si esa carrera para los jóvenes, si esa carrera que he escogido tiene que ver con las capacidades que Dios ha puesto en mi vida para desarrollarlo. Qué hermoso es cuando un joven puede entender esto. Que hay capacidades en él, que hay dones espirituales, que hay capacidades sobrenaturales. Y las liga a esa profesión. Porque el mundo te puede decir, esa profesión no da plata. Tienes que escoger una profesión que dé plata. Pero esa profesión te aleja más de los planes de Dios para contigo. Para eso estamos aquí. Para sentar cabeza, para madurar, para que lo que nos plantea este mundo no nos mueva el piso, no nos mueva la mente, no nos mueva el corazón. Como aquel que se encontró corriendo. ¿Dónde vas? No sé, yo voy donde va la gente. ¿Se ha visto eso, esas cosas? Y alguien viene por atrás y comienza a correr. Y el otro corre y el otro corre también. Eso es lo que nos pasa. Muchas veces corremos atrás de alguien. Ese alguien puede ser la moda, el afán de este mundo. Ya vamos a hablar de eso. Ya me estoy adelantando. Entonces, la voluntad de Dios aquí en este texto, que es de gran importancia para nosotros, porque va Pablo a explicar la forma como el cristiano que estaba en una condición perdida, que estaba en un estado de condenación, fue alcanzado por la misericordia de Dios. ¿Cómo tiene que caminar de aquí en adelante? ¿Cómo tiene que caminar de aquí en adelante? Por eso dice, la voluntad del Señor no se trata de conocer en una forma general de los atributos de Dios. Claro que tenemos que conocer esa voluntad de Dios, cómo la ha desarrollado su voluntad. Pero aquí está hablando de una forma específica, para conmigo, para con usted. Diga amén. Amén a eso. Entonces, yo quiero leerle nuevamente este versículo, primero en la PDT y luego en la NTV. Son las traducciones ante todo, no son partidos políticos, no en el CFP ni nada por el estilo. Vamos a leer la palabra de Dios para todos. Mire lo que dice la última parte, pero vamos a leerlo todo. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Yo quisiera tener plata según el modelo de este mundo para viajar, para tener muchas cosas. ¿Me entiendes? Y la Biblia, ¿qué te aconseja como hijo de Dios? Como una nación santa, como un pueblo escogido,
como una persona que no camina para echar raíces en este mundo, sino que Dios nos desarraigó porque vamos rumbo a la gloria eterna. Le dice, no vivan según el modelo de este mundo. Punto seguido. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Punto seguido nuevamente. Así podrán entender y aceptar, entender y aceptar. Usted no puede aceptar si no puede entender. Y así puedan entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Eso está clarito. Eso está clarito. Vamos a ver la siguiente versión. La Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni la costumbre de este mundo. Es lo que más hacemos. El Dios de este siglo, a través de las redes sociales, emite toda esa información. Y todos, de una u otra forma, lo siguen. ¿Por qué estás haciendo eso? No, es que el nuevo tic, el nuevo boom. ¿Y por qué lo hace? Lo hago porque esto está de moda, pues. Usted y yo como cristianos no nos dejemos dejar conducir por eso. Amén. Entonces podrán aprender y conocer la voluntad de Dios para ustedes. Ya vamos a ver qué es lo que Dios a través del apóstol Pablo nos dice que hay que hacer para poder entender la voluntad de Dios. Ya lo vamos a ver. Estoy comenzando como por el último, pero para que podamos tener mucha base para poder ver lo demás, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Miremos lo que dice 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo 15 al 17, pero donde me voy a centrar es en el 15. El 17 dice de esta forma, todos lo conocemos, creo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No sé si puede cerrar la puerta, alguna puerta está abierta. Ya. Dice, y es aquí, esto es la base de todo. Si usted no entiende este principio de este versículo, ¿usted cree que Dios lo llamó para cumplir sus planes? Y usted tiene que reprogramar su mente a esta verdad. Porque nosotros fuimos llamados a cumplir un propósito, el propósito de Dios. De eso se trata el cristianismo. Y por eso nos ha dado las buenas nuevas. La religión es, te voy a poner paz en tu corazón, vive como a ti te dé la gana y haz cualquier cosa y según eso tú vas a creer que estás en paz con Dios. Dios no quiere solamente tener paz con nosotros. Dios nos ha llamado a ser parte de Él, de su familia. Por eso nos ha constituido como hijos. No nos dice, y tú que eres que yo te salvé. No, tú que eres mi hijo. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo mismo. Recuerde que Dios utilizó al apóstol Pablo para traer el evangelio a los gentiles, las buenas nuevas a los gentiles. Entonces hay que ponerle atención lo que Dios le dio al apóstol Pablo para darnos a nosotros. Nosotros no somos judíos de nacimiento, de cepa. Hay ciertas cosas que son exclusivamente para el pueblo judío. Pero el evangelio
que vino a través del apóstol Pablo es para nosotros. Por eso hay que entender qué es lo que Dios le puso en el corazón a este hombre. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer y encasillarnos. Pablo dice, y él, hablando de Jesús, murió por todos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que los que viven, porque estábamos muertos, ya no vivan para sí. Mire, eso usted tiene que ponerlo desde ahorita en su mente y en su corazón. Yo fui salvado, yo fui rescatado, ya no para vivir para mí mismo. ¿Y qué hago con mis sueños? Examine si esos sueños, primero, usted tiene la capacidad, de eso se trata lo que sigue de aquí. De eso se trata, que usted diga, yo tengo un sueño, yo lo pongo a tus pies, Señor, y que de ese sueño tú me digas lo que es tuyo y lo que no es tuyo, por más que esta profesión me va a dar billete. Si tú me dices que eso no va a valer para tus propósitos, yo lo dejo. Y el que murió por todos, y él murió por todo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un argumento por qué usted y yo tenemos que vivir para él. Porque él pagó el precio. Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestra culpa. Él pagó por nuestros pecados. Él nos justificó delante del Padre. Versículo 16. Por eso dice. Así que, en otras palabras, por eso, de aquí en adelante, del momento en que yo nazco de nuevo, ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. O sea, ya no puedo yo tener un razonamiento natural, sino espiritual, para emitir un concepto de alguien, de algo. O sea, yo tengo que darme cuenta qué soy, en qué fui constituido. Yo no puedo hablar por hablar. Y de hecho, la Biblia dice que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, tiene que glorificar a Dios. Mi vida tiene que iluminar, ser una guía para los demás. Porque es lo que estoy dando testimonio del Evangelio, estoy dando testimonio de Cristo. La gente tiene que ver una experiencia viva en mí. No, sí resulta, porque yo veo a ese. Lo he visto en momentos de prueba, lo he visto en momentos difíciles. No flaquea, y si flaquea, lo he visto confesar a Cristo como el que le provee la fuerza. Amén. A nadie conocemos según el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ¿qué significa haber conocido a Cristo desde el punto de vista humano? Lo que piensa la gente. Para Semana Santa, la gente cree, Cristo murió por todo. O sea, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Y no ejercita la fe en Cristo. Amén. Ya no lo conocemos más así. En base a eso, Pablo dice, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Usted en Cristo y yo en Cristo pertenecemos a una nueva creación. Todavía, mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, todavía pertenecemos a la vieja creación, la de Adán. Pero a la vez, bendito sea el Señor, usted y yo pertenecemos también a una nueva creación que Dios el Padre está levantando en Cristo Jesús, y es la creación que viene a reinar cuando Él venga. Yo no sé si usted no se alegra de eso. Aleluya. Aleluya. Mire lo que Dios le dijo a Jacob en Génesis 28:15.
Nosotros somos ese Jacob. Primero somos Jacob, después Israel. Nosotros somos, ¿por qué Jacob se llamó Jacob? Porque el nombre de Jacob significaba tramposo, embustero, el que reniega de Dios. Pero conforme fue pasando el proceso, se convirtió en Israel. Israel es el escogido de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Cuando dice el que lucha con Dios, no quiere decir el que lucha con Dios, sino el que lucha de la mano con Dios, el que depende de Dios para luchar. Mire lo que le dice Dios en la Reina Valera, sí. He aquí, le dice a Jacob, esto es después que él ha sido tratado a través de las circunstancias, fue engañado. El ser un engañador, él fue engañado también. Tomó de su propia medicina. Y aquí está a punto de regresar a la casa a encontrarse con su hermano. Al hermano que él suplantó y obtuvo la bendición del hermano. Entonces en el versículo 15 Dios le dice a Israel, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si leemos este versículo aislado, escuche esto que le voy a decir. Si leemos este versículo aislado, el criterio de este versículo lo centraremos en Jacob. Pastor, todo lo que usted ha dicho hasta este momento se va por el piso, porque usted nos está mostrando que Dios le dice, Dios se le está inclinando a Jacob y le está diciendo, yo haré todo lo que tú quieras. Pero no. Miremos desde el versículo 13, por eso hay que leer los contextos. Miremos lo que dice el versículo 13 y el versículo 14. Dice así, y he aquí Jehová estaba en lo alto. Este es el momento que Jacob pone de almohada una piedra. Y eso tiene un significado. ¿Quién es nuestra piedra? ¿Quién es nuestra roca? Es Cristo. Y la almohada regularmente, ¿qué asentamos en la almohada? La cabeza. Sinónimo de nuestro entendimiento. Cuando nosotros ponemos nuestra cabeza en la roca que es Cristo, podemos tener verdaderamente una visión completa. Y fue lo que le pasó a Jacob. Y aquí dice, yo vi que Jehová estaba en lo alto de ella, de esa escalera, una escalera donde subían y bajaban ángeles para servirle. El cual dijo, yo soy Jehová tu Dios. No dijo, no. Dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Yo a través de tu padre y de tu abuelo vengo cumpliendo un propósito. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, ahí viene el versículo 15, cuando le dice, por eso, por mi propósito, yo te he guardado y te seguiré guardando. En otras palabras, no te dejaré, te ayudaré. Si te desvías, te volveré a mi camino hasta que cumpla, Dios le dijo, mi propósito en ti. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Hasta que no entendamos eso. ¿Sabe cuándo llega el momento? Cuando nosotros decimos, Señor, no lucho más contigo. Voy a hacer tu voluntad. Voy a buscar tu voluntad. Muchas veces Dios te ha cerrado la puerta. Muchas veces Dios te ha sacado de eso que para ti era tu camino. Te ha dicho, no es por acá. Para esto te llamé. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Denle un aplauso al Señor.
Entonces, por eso es que volvamos al versículo 2 del capítulo 12 en la Reina Valera. No, al 1, por favor, al 1. Por eso es que Pablo comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra racional, no la copié, pero se la voy a decir, viene del griego lógicos, con K, lógicos. Tiene que ver de lógica. Dios nos ha dado su palabra para que no lo obedezcamos con una fe incierta. Usted y yo tenemos una fe cierta. Yo lo bendigo, yo lo obedezco, yo lo sigo, me he rendido a Él porque sé lo que es Él, sé lo que Él quiere, sé lo que Él ha hecho, sé que Él sostiene lo que dice. En eso está basado la fe. Nosotros no tenemos una fe incierta, una fe metafísica que está basada en la suposición mía. Está basada en los hechos de Dios, en lo que Él es, en lo que Él hace, en lo que Él ha dicho que hará. Amén. Por eso hay que entender bien esto. Mire, dice: así que después de todo esto que les he dicho, los 11 capítulos, lo que tú eras como un reo que mañana te ponían la letal, la inyección letal, y Dios llegó a tiempo y te rescató. Y lo hizo por su gran amor, sí, por su gran misericordia, pero también porque tiene un plan. Él tiene un plan y en ese plan te ha escogido como instrumento. Por eso yo a veces, sí, yo reconozco, a veces me he puesto mal con algunos hermanos. Porque una cosa y no lo digo ante todo para vanagloria mía, sino porque simplemente soy el sirviente de Dios aquí en este lugar para ustedes. Por ejemplo, yo he sentido por el Espíritu, me imagino, ¿no? Ante todo no lo digo, me imagino como que, bueno, no, allá. No, me imagino es una palabra para poder entrelazar lo que voy a decir. Me imagino por el Espíritu que Dios me lo pone a mí. Por ejemplo, yo muchas veces he sentido por el Espíritu un gran llamado en una persona. Yo he visto una capacidad que Dios ha puesto en esa persona. Pero es aquí donde yo muchas veces tengo la lucha porque veo a esa persona totalmente perdida. Perdida, digo, en sus planes. Y es un manojo de queja. Pastor, no entiendo. Ya he venido a los pies del Señor y yo quiero hacer esto y Dios no me ayuda. Y yo me quedo así, que se te hace duro entender que Dios no te ha llamado para cumplir tus planes. No te ha llamado para cumplir tus propósitos, tus sueños. Por eso le digo, tenga mucho cuidado con los pronósticos que están diciendo. Algún predicador es para el 2023. Este 2023 será para cumplir tus sueños. Serás un hombre, una mujer de éxito. Entonces, lo prepara. No solamente el mundo, sino acá lo preparan para el desvío, para la frustración. Pero bendito sea el Señor, que hace 2000 años Dios nos preparó para su plan. Para su plan. Ahí es donde viene que Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, no solamente se trata del pecado, que tu ojo es muy adúltero, se te vira ahí, sino que tu ojo
te puede ser piedra de tropiezo para desviarte del camino. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Sácala o córtala. Amén. Entonces, aquí tenemos. Ahora dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, esta palabra tiene un mensaje que nos debe, si lo asimila, nos debe llenar. En antes, para las procesiones de Semana Santa, es un sacrificio muerto, no tanto por la imagen que llevan ahí, sino las mismas personas. Porque dice que le hacen la entrevista. Ante todo, no me estoy mofando, y a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, no me estoy mofando, pero digo la realidad. Te hacen la entrevista a un señor que ha venido de rodillas caminando, de rodillas caminando 2 kilómetros. Es que estoy haciendo un sacrificio, pero es un sacrificio muerto, porque no ha entregado su vida, no ha sido regenerada por la sangre de Cristo, porque está atrapado en una religión. Es un sacrificio muerto para Dios. Usted y yo, cualquier cosa que hagamos es un sacrificio vivo, es una ofrenda viva. Mi vida es una ofrenda viva. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la resurrección de Cristo ha vivificado nuestras vidas. Y también somos un sacrificio santo. Pastor, pero si yo todavía me equivoco. No está hablando de eso. Somos santos porque estamos en unión con Cristo. El Espíritu de Dios vive dentro de usted. Por eso su sacrificio es agradable a Dios. Su ofrenda es agradable a Dios. Porque es usted un sacrificio vivo y santo. Ahora dice vuestro culto racional. Ya le expliqué. Tenemos que tener un entendimiento. ¿Por qué yo hago un ayuno? ¿Por qué yo tengo un tiempo de oración? ¿Por qué? Eso tiene que ver con la razón. Por eso le dije la palabra lógicos. Lógicos. En contraste con los sacrificios, los ceremoniales del Antiguo Testamento, la presentación de nuestra vida como una ofrenda es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo. Miremos 3 versículos para sellar esto de aquí, del versículo 1. Hebreos 13:15, Romanos 6:13 y Juan 4:24. Si usted de pronto se da el trabajito de anotar, en buena hora. Pero si usted dice, pastor, usted no me conoce, yo tengo una mente que no me olvido, está más pronto a olvidarse de todo. No le estoy diciendo que le va a dar el Alzheimer ni nada por el estilo. Miren lo que dice el escritor de los Hebreos. Así que ofrezcámonos siempre a Dios. Ofrezcámonos siempre a Dios. Por medio de Él, de Cristo. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, usted cuando cierra sus ojos como hijo de Dios, usted se humilla a Dios. Esa actitud, tenga por seguro que va a ser agradable delante del Señor. No por nosotros, no por usted, sino porque usted y yo le pertenecemos a Cristo. Esa es la ventaja. Tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo. Miremos el otro pasaje. Dice Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Cuando habla de miembros está hablando de nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo. Recuerde, hasta aún las hermanas que están aquí, las jovencitas que están aquí, si usted se considera una persona redimida por la sangre de Cristo, déjeme decirle que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Usted no puede andarlo ahí tomándose foto con el espejo.
O sea, yo en realidad no le encuentro. Me he preguntado, ¿para qué él hace eso? ¿Para qué hace? No sé a quién le está haciendo qué. Hay personas que usted las ve por la calle. En media calle, como no viene un carro y pulundún lo arbolea por allá. ¿Ah? ¿Y por qué hace eso? Es que toda la gente hace eso. ¿Y usted por qué lo hace? Si usted es una hija de Dios, ¿por qué no se arrodilla? ¿Ah? Es que me van a decir loco. ¿Y cómo cree que te dicen haciendo eso? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como dice ahí, como vivo de entre los muertos. Aleluya, yo no sé si esto a usted le inyecta algo. Usted en medio de este mundo, sin sarcasmo ni condenación, pero usted y yo tranquilamente podemos decir, en realidad me da pena, Señor. Yo estoy vivo en medio de toda esta gente muerta, aunque esté viva físicamente. Jesús dijo esto cuando el hombre que le dijo, sígueme, y él le dijo, no puedo porque voy a enterrar a mi padre. No quiere decir que en ese momento estaba en el funeral, sino que él dijo, mi padre ya está de edad y muy pronto va a fallecer. Entonces yo por eso no te puedo seguir, Señor. Tengo que atender a mi padre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tal vez podría evaluarse esto como un sarcasmo o como una grosería. Pero lo dijo Jesús muy puntualmente y dijo, hijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿yo qué hago siguiendo a los muertos? Con fotos, con bailes, con esto y con este otro. Estamos siguiendo a los muertos. ¿Usted ha visto? Bueno, sí se ve en las cortejas fúnebres, ¿no? A vivos siguiendo a los muertos, pero eso es físicamente. Pero espiritualmente, si usted está siguiendo a personajes de este mundo y esos son sus ídolos, usted es un vivo persiguiendo a los muertos. Pero gloria a Dios que en este día vamos a salir de eso. Ya no estoy para seguir siguiendo a los muertos. Y no lo dijo el pastor, lo dijo Jesús. Le voy a repetir esta frase. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Deduzca qué quiso decir. Dejad que la gente que no conoce a Dios, dejad que la gente que no ha entregado su vida a Cristo siga. O sea, no puedes detenerlos. Pero tú fuiste llamado a libertad. Tú fuiste llamado a un conocimiento. Usted no tiene, por ejemplo, te invitan a la novena cuando se muere una persona. La misa de Requiem. Imagínense que algún cristiano de aquí esté yendo todavía a esas misas. Pastores que por compromiso de mi hermano, ahí es aplicable, deja que los muertos sigan haciendo sus rituales a los muertos. Pero tú como vivo, glorifica al Señor obedeciendo lo que Él ha puesto. Dale un aplauso al Rey. Dice, entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Pastores, que cuando oigo una música no sé los pies. Usted no ha visto que va en el colectivo y oye y el pie comienza. Y usted, quieto ahí, te reprendo pie. Sométete. Es porque la carne busca la carne. Mira, todo nos ha pasado. Cuando hay una música, esa que yo oí antes, se pega. Por eso es que alguien dice, pero qué es malo escuchar. Se te pega, se te pega.
La música está diseñada de esa manera para que cause adicción. ¿No ves esa música que dicen la cortavena, la rocolera? Todo eso incita ¿a qué? A alabar a Dios. Ahora la pregunta, ¿en qué glorifica a Dios? Amén. Veamos el versículo 2 entonces, ya entremos en el tema. Este es otro, ¿no? Por eso Juan 4:24 Dios dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso nosotros vamos a ser transformados, pero para ser transformados, como lo vamos a ver, vamos a ser renovados. Vamos al versículo 2 del Romanos 12. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave de este versículo 2 es que debe haber un resultado para nosotros encontrar la voluntad. Debemos ser transformados. Debemos ser transformados. Por eso yo sí hallo en el evangelio, en el cristianismo, sí hallo un propósito. Si usted no lo ha hallado, si usted, pastor, ya llevo 10 años en el Señor y la verdad le soy sincera, porque a mí me gusta ser sincera. Estoy aburrida, porque no le encuentro esto ni pata ni rabo. Porque usted ha querido aplicar el evangelio a su conveniencia. Y no ha discernido por el Espíritu las instrucciones que nos ha dado Dios. Miren lo que dice ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, lo primero que dice el Señor es que debemos ser transformados. Transformes. Amén. Veamos lo que dice. Oye, me olvidé de ponerlo. ¿No lo pusiste? Ya. Yo me olvidé de ponerlo. La palabra transformación o transformar viene del griego metamorfose. Es lo que experimenta el gusano para volverse mariposa, para volverse de un animalito que se arrastra en uno que vuela, para volverse de un animalito medio repugnante en un hermoso animalito. Experimenta una metamorfosis. La palabra metamorfosis tiene que ver con un cambio de forma, no solamente en su parte externa, sino en su parte interna. ¿Ya? Y yo leí, lástima que si en el segundo culto lo puedes copiar, es esta palabra transformaos, como transformaos, o sea, una cosa es transformarse, otra cosa es el mandamiento, transformaos, que es lo que dice Pablo aquí, es un imperativo de presente continuo. Es un imperativo de presente continuo y tiene que ver con transfigurarse, cambiar de figura. Mire que esto Dios el Padre nos lo presentó a través de la transfiguración que experimentó Jesús. ¿Se acuerda? En la Biblia habla acerca de la transfiguración que tuvo. Es un adelanto de cómo vamos a ser nosotros transfigurados en nuestros cuerpos. Esa transfiguración de un cuerpo brillante, resplandeciente, es lo que usted y yo vamos a tener cuando Él venga, un nuevo cuerpo. Usted no se está preparando para esta vida, usted se está preparando para la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios.
Podría preguntarle, ¿están aquí o están a la expectativa de ver cómo va el partido? ¿Ah? Algunos no vinieron. No es que Dios ahí se da cuenta. Ellos se dan cuenta cuánto aman a Dios o cuánto se aman ellos mismos. ¿Sabe que algunos no vienen al culto por el trabajo? ¿Por qué no? No, es que ahorita, es que hay que aprovechar. Pero algunos han puesto en práctica. Yo he tenido testimonio, yo lo he tenido testimonio en mí mismo. Señor, yo sé que hay que hacer este trabajo, pero me voy a tu casa. Yo tengo que tener ese devocional contigo el día domingo porque este es el día designado. Y al otro día me ha salido otro trabajo. Me salió otro trabajo. Y yo he escuchado, un día escuché de una hermana que dijo, pastor, ese día con el dolor de mi alma me fui al culto. O me fui a la reunión. Fui con miedo porque, verdad, ese día representaba para mí el ingreso. Pero, pastor, al otro día fue más el negocio. Comenzamos a poner en práctica la fe. La fe tiene que ver con la obra. Amén. Entonces, la palabra transformación, como le dije, viene de metamorfosis. Y tiene que ver con un presente, un imperativo de presente continuo, de cambiar de forma, reflejar una nueva imagen. La imagen del Adán ya no, sino la imagen del Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:29. Escuche, mire lo que dice aquí. Porque a los que antes conoció, ¿usted cree que Dios nos conoció? Él nos conoció, por eso el atributo de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Él sabe las cosas, todas las cosas, y sabe las cosas antes que sucedan. En esa omnisciencia Dios nos conoció antes de que fuésemos. Él nos conoció. Entonces Pablo dice, porque antes, a los que antes conoció, diga a mí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a un hombre y a una mujer de éxito, dice ahí, ¿no? Para que fueses hecho un erudito en teología, dice ahí. Para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Para que Él, hablando de su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. En otra versión dice, para que Él sea el primero en una nueva creación. O sea, está clarito. Miren lo que quiere decir la palabra imagen en ese versículo. Ese sí está, ¿no? La palabra imagen viene del griego eikon y tiene que ver con apariencia, semejanza. Este término incluye dos ideas o dos acciones, diríamos. La de presentación y la de manifestación. O sea, no solamente la imagen de Cristo tiene que verse en nosotros como una apariencia, como una presentación, sino como una manifestación con el ser y el hacer. Amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios aunque sea. Entonces, Dios quiere que seamos transformados. Pero ¿sabe qué? Para que haya transformación, ¿cuántos quieren ser transformados? Entonces, escuchemos lo que viene ahora. Para ser transformados se requieren dos cosas muy importantes. Dos cosas, diga dos cosas muy importantes. Bien. Lo primero, vamos al versículo 12, 2. Dice así. No os conforméis a este ciclo. No os conforméis a este ciclo. Vamos así mismo a ver el tiempo en que está este verbo conformar. Dice conforméis.
es un imperativo, escuche esto también es importante, es un imperativo en voz pasiva. O sea, que es un mandamiento de no dejar que alguien haga algo en mí. Muchas de las cosas que hacen los cristianos es porque fue mi, ¿por qué no? Es que me llegó mi prima a la casa. Mejor tráela a tu prima al culto. No quiere venir, entonces ñañita me esperas. Pero tranquilamente, tranquilamente ponen en práctica su prioridad. Su prioridad no es Dios, es la prima. Es conversar con la prima porque me trae el chisme. Y eso me lo estuve esperando. Me dijo por teléfono, me prometió que iba a venirme a contar todo. Entonces la prioridad no es Dios, sino usted mismo por el chisme. Es que me trae un billete. No adaptarse, dice, es un imperativo en voz pasiva. Es decir, que es un mandato, es una orden de no dejarse amoldar, seducir o adaptarse a la conducta, criterios o costumbres de otros o vivir según el mismo patrón que vemos. ¿Estamos o no estamos viviendo eso? Por ejemplo, el gusto de ponerse pantalones, blue jeans, todo cortado aquí. Si esto, por ejemplo, una persona saliera así, unos 40 años atrás, ¿qué se le dijera? Dígame. ¿Quiénes andaban así? Los pordioseros. Pero mientras más estrujado esté la prenda, más vale. Es que es cortado por el estilista europeo de París. Solamente porque él lo diseñó. Copiamos de otras culturas. Esto trajo la globalización. Trajo el consumismo. Pero el asunto preocupante es que los cristianos estamos en eso. No os conforméis a este siglo. No habla de que no podemos, pastor, ¿por qué este siglo está hablando? De hecho, déjeme ver la palabra ciclo, si lo tengo ahí. Sí lo tengo, ciclo. ¿A qué se refirió Pablo cuando dijo, no os conforméis a este ciclo? Viene del griego aion, y se refiere al sistema del mundo actual que está bajo el dominio de Satanás. No quiere decir que no debemos acoplarnos a lo que este mundo ha establecido, que hay que trabajar, hay que estudiar, todo eso, sino al sistema codicioso, lujurioso, sensual, sexual, que opera. Usted sabe que la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Veamos primeramente lo que dice Colosenses 2:8, según la Reina Valera y según la Nueva Traducción Viviente. Veamos. Pablo mismo, escribiendo a los de Colosas, le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ahí hay una coma. Y no según Cristo. Usted ve una moda, usted ve una cosa del momento, usted vaya a la palabra, a ver, la Biblia, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Incluso con mucho temor primeramente al Señor, hoy por hoy se han levantado muchos artistas del Señor. Porque el asunto, ¿qué es? Tener premios, tener famas. Usted no puede ir a todo congreso, a todo concierto. Analice. Analice. Por eso dice comprobéis. ¿Se acuerda la palabra comprobar?
¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Muchas cosas pueden hablar de Dios, pero no a todas las cosas me manda Dios. O sea, yo tengo que saber, eso es madurez. O sea, yo no puedo por cualquier... Es que ahí decía de Dios, hoy me voy ahí, hoy me voy acá. A ver. Usted tiene que saber sujetar su propia naturaleza. Ese es el dominio propio. A ver. A ver, mente, ¿en qué estás pensando? A ver, deseos, ¿qué estás deseando? Y someterlo. No hay dinero, no hay. No me edifica, no voy. Pero si dicen que es de Dios, bueno, no todo me manda Dios. ¿Qué Dios está haciendo conmigo específicamente? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, vacías. La palabra hueca tiene que ver con vacío, no tiene contenido, no tiene propósito. Huecas sutilezas. Sutileza tiene que ver con algo sensual, que no se siente, camuflado. Según las tradiciones de los hombres, es lo que siempre se hace, conforme a los rudimentos del mundo, según con las costumbres del mundo, y no según Cristo. Por eso dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Usted sabe que nosotros estamos... En el mundo estamos siendo gobernados por principados, por potestades. Usted ve ahora y usted si ve como es tan, podríamos decir, tan bien el trabajo que ha hecho el enemigo, que ahora a lo malo se lo acepta como algo necesario. Dice ciclo. Primera de Juan 5:19 nos dice la verdad. Y Gálatas 1:4. Sabemos que somos de Dios, estamos conscientes, pero no debemos olvidar que el mundo entero está bajo el maligno. El asunto es que si yo soy hijo de Dios, usted es una hija o un hijo de Dios, nosotros estamos protegidos. Esa es la promesa de nuestro Dios. Nosotros podemos andar en el mundo con la autoridad de Dios y podemos más vale ser luz en medio de las tinieblas. Pero es necesario por eso ubicarnos en lo que Dios ha predestinado. Esas obras son las que Dios ha predestinado para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2, versículo 10. El siguiente versículo, Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo. Y usted dale a incursionar en el ciclo malo. Dale a activar en el ciclo malo. Por ejemplo, ante todo no lo tome como un mal comentario, ni como cuento, ni como chisme. Pero gracias a Dios estamos ahí tratando de salir adelante. Hijos e hijas de líderes incursionando en cosas que incluso son atrapados por medio de las redes sociales, cosas del mundo. Por eso es que el diablo hasta como que se nos ríe en nuestra propia cara. Tú queriendo salvar a otros. Y yo tengo bien atrapado en la mente a tus hijos. Conforme a la voluntad, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Él se dio conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio. Eso es lo que quiere decir ahí. Amén. Volvamos al versículo 2 de Romanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la... ¿Cómo somos transformados? Primero, no conformándonos a este siglo. Lo segundo, es renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Veamos este verbo renovar en el idioma griego.
viene del griego anakainosis y significa, escuche esto, ajustar la visión de nuestra mente, ajustar la visión de nuestra mente a los principios morales y espirituales de Dios. Ese es el propósito de renovar, de ajustar nuestra mente, la visión de nuestra mente a los principios morales y espirituales de Dios, que Dios tiene como propósito para llevar a cabo el efecto transformador. Amén. Miremos lo que dice Efesios 4, versículos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, porque ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Veamos el otro versículo. Por eso Dios nos dio a usted y a mí la mente de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, la persona que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso Colosenses, mira el consejo que da Pablo a los de Colosa. Colosenses 3, versículo 1 al 3. Ya que han sido resucitados a una, ¿qué dice? A una vida exitosa. No dice no. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mira en las verdades, diríamos, de los cielos, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pero ustedes, pues ustedes han muerto a esta vida. Hermano, el asunto es que todavía no nos consideramos muertos a esta vida. Y su verdadera vida, ¿dónde está? Está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo es que no tenemos temor? ¿Cuándo es que somos protegidos? Cuando estamos enclaustrados en esta verdad. Amén. Por eso Primera de Pedro, mire lo que dice. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Pedro, un hombre violento, un hombre del vulgo también, no fue tan instruido como Pablo, pero mire lo que dice. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí sabe lo que es la palabra ceñid? Apretar. O sea, no puedo dispararme con cualquier pensamiento. No puedo dispararme en pensar cualquier cosa. Ustedes regularmente, y perdónenme, regularmente a veces encontramos a los jóvenes adolescentes porque ellos, la palabra adolescente es de la palabra adolecer, todavía de una identidad, de una personalidad. Por eso se llaman adolescentes, porque adolecen, todavía tienen falencias porque están en ese proceso, ellos necesitan ayuda. Y usted lo ve así disparado. ¿Qué te pasa? Oiga, es para reírse, pero una vez un jovencito recién había terminado el bachillerato. 18 años creo que tenía. Y el papá me lo trajo para que hable con él. Que mi hijo está frustrado. Un líder era el papá. Pastor, ayúdeme. Está frustrado. Yo me quedé, después que le escuché, yo me quedé también así. Éramos dos ya. El asunto es lo que el joven me dijo. Él estaba decepcionado de la vida.
Estaba frustrado. Porque en esos 18 años todavía no tenía casa, no tenía carro, no tenía hijos, no se había casado. ¿Por qué yo me quedé así? Yo también me quedé así. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo los acelera. Y entre comillas, usted también. Porque le compra los lápices de labio a la niña, le compra los zapatitos de taco. Ahí entra esa niña que con sus piernitas todavía que no están bien hechas, piernitas flacas ahí, que anda que se cae ahí. Se anda poniendo cositas por aquí para abultar porque ya quiere ser. Ya quiere ser. No sé si me hago entender. Madres, padres tienen la responsabilidad. Tienen la responsabilidad de corregir con vara. Mire cómo me quedo. De corregir con vara. Pastor, entonces sí hay que darle con el palo. La palabra vara, examínela en el idioma original. Se refiere a todo lo recto. A corregir con vara. Pastor, pero si yo mismo tengo problema con esa vara que usted dice, ese es el problema, que usted mismo no se somete a la palabra. ¿Cómo puede someter a sus hijos a la palabra? Dele un aplauso al Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. O sea que debemos tener una actitud paciente y nuestra esperanza no debe estar en lo que ocurra en este mundo, sino que en lo que está por ocurrir en el mundo que viene. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Apláudele al Señor. Conclusión. Todo este proceso de transformación, de renovación, no lo hace usted. Usted busca que alguien lo haga. Por eso yo he buscado al pastor y no me ha querido atender. Ya ni siquiera me llama. Antes me decía hasta broma, no la vi en el culto, pero ahora ni me dice, ya no le importa si vengo o no vengo. No estoy hablando del pastor. Yo le voy a hacer una confesión. Antes llegué aquí y le dije a los hermanos, mientras a lo que entré, llegué y le digo a los hermanos que estaban orando, me siento cansado. Y cuando llegué, en verdad, sentí que las piernas se me desmayaban. Me acordé que las hermanas intercesoras están orando. Desde las 7:30 de la mañana, en esa parte de arriba están orando. Y fui allá y pedí oración. Como pastor, yo también necesito que alguien ore. Usted necesita muchas veces que alguien ore por usted. Usted necesita estar conectado con el cuerpo. Pero si usted es una persona particular, hay muchos que han tomado esa actitud de ser particulares aquí. Vienen al culto y se van. Ni siquiera permite que nadie la salude. Entonces ya uno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, quiere ser ese miembro ortopédico ¿sí entiende cuando digo? Ese miembro ortopédico del cuerpo de Cristo. Así como una persona que tiene una pierna postiza, de noche él se la saca. O el que tiene el ojo postizo lo pone en un vaso de agua para que vea bien y se lave solito el ojo. Así muchos hermanos han adoptado esa actitud de ser miembros ortopédicos del cuerpo de Cristo. Pero todos nos necesitamos, por eso Dios constituyó una familia, constituyó un cuerpo. Por eso es que estamos debilitados y creemos que estamos haciendo bien. No, pastor, usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Yo estoy evangelizando, estoy haciendo esto, estoy haciendo este otro, pero estás fuera del cuerpo.
Amén. Sino que aquel que nos llamó es santo. Conclusión. Todo este proceso lo hace el Espíritu Santo. Miremos lo que dice Tito 3:5. Mire, escuche, mire ahí esa palabra. Ahí está la palabra transformación y renovación. Mire lo que dice. Dice que Dios nos salvó, no por obra de justicia de nosotros, como que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ese es el nuevo nacimiento, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Ahí está la transformación. Todo eso, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Por medio del mismo cuerpo. Pero si usted se mantiene indiferente, porque el diablo le ha dicho, sí, tranquila, Dios está en todas partes. El día que no vas, ves por televisión. Hermano, entonces ¿por qué Dios dijo no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Miremos lo que dice 2 de Corintios, la que está ahí, mija. 3:18, según la Dios habla hoy. Por eso, dice, nosotros, ya sin el velo que nos cubría por el pecado, la cara, somos como un espejo, dice, que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en la misma imagen, porque cada vez más tenemos de su gloria. Y esto es la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Quién nos transforma? ¿Quién nos renueva? El Espíritu del Señor. Denle un aplauso al Señor. Por eso, mire, la prioridad del cristiano con respecto al tema de conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo están ahí, mija, esos dos últimos versículos? Por favor. Efesios, capítulo número 1, versículos 16 y 17. Mire lo que Pablo se preocupó. No se preocupó, Señor, mira, este creyente está endeudado. Señor, provéele para la luz, provéele para su negocio. Que lo que el diablo le robó, tú le devuelvas 10 veces. Mire lo que pedía Pablo. Lo que era esencial en la vida de todo, lo que es esencial en la vida de todo creyente. No ceso de dar gracias por vosotros en sus oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él. Lo que a usted le interesa es conocerlo a Él, conocer qué Él quiere, qué le gusta, qué desea de usted, qué desea de mí. Y Colosenses, mire, Colosenses repite lo mismo el apóstol Pablo. Dice Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual, dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué dice? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Denle un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por